Entonces, deseo presentarles a Eduardo Schmunis, quien es arquitecto y para nosotros siempre un referente muy significativo. Eduardo es director del Centro de Investigación y Asesoramiento del Hábitat Gerontológico de la Sociedad Central de Arquitectos de la Argentina. Es especialista en accesibilidad universal y él dicta cursos sobre el tema. Lo tenemos en la diplomatura porque el año próximo va a dictar su materia Hábitat y Accesibilidad, en la cual hoy nos va a hacer un semblante seguramente de cómo fueron creciendo las residencias y de los secretos arquitectónicos que él conoce mejor que cualquiera. Él tiene un posgrado en la temática gerontológica en Flaxo y es egresado de la maestría de gestión de servicios en gerontología de la Universidad y Salud. Es autor de libros, artículos y compartimos el trabajo en el Ministerio de Salud en el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud que dirigía la doctora Claudia Jaroslavsky. Y se ha proyectado, construido y gestionado muchas de las residencias que Eduardo plantea son eh, productos de su creación propia, de sus planos, de su imaginación y muchas soluciones a cuestiones habituales las puede plantear de manera mano a mano. Así que bienvenido, Eduardo, a la diplomatura y te escuchamos con toda atención. Bueno, muchas gracias Jorge por la presentación y bueno, empezamos deseándole buenas noches y una buena clase a los compañeros de Uruguay, de Argentina y buenas tardes a los compañeros de Ecuador y de México. Cuando yo empecé mi carrera hace muchos años, una de las primeras cosas que aprendí es una frase de un viejo filósofo chino, Lao Tse, que decía que una casa no está formada solo por sus paredes, pisos y techo, sino por el espacio dentro del cual se vive. Y eso es lo que me ha motivado a mí a trabajar tantos años en este campo gerontológico, para tener una mejor arquitectura, para resolver en la medida de lo posible las necesidades que tienen los residentes en ellas, junto con todo el equipo gerontológico y geriátrico que trabaja en estas residencias. Yo les voy a contar primero, tal como dijo Jorge, vamos a hacer una breve historia de cómo se desarrollaron las residencias de larga estadía en la República Argentina. De lo primero que tenemos referencia es el Hogar Elías Romero, que es pertenece, actualmente funciona el hogar, pertenece al Hospital Español, está en la localidad de Temperley, a más o menos 40, 50 minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Y después, ¿qué tuvimos? Allá por el año 26, el hogar de ancianos del Hospital Italiano, en San Justo, provincia de Buenos Aires, más o menos también unos 40 minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes observarán que son, como el caso que presenté primero, ¿no? Es una construcción muy ligada prácticamente al Art Nouveau, ¿no? Es una construcción muy Art Nouveau español especialmente. Y después ustedes observarán acá ya una construcción muy parecida a ciertas construcciones del Renacimiento italiano, la prolongación de los techos de tejas, las galerías, en un hermoso jardín. Todavía está funcionando todo esto. Y después, acá ven las imágenes un poco más detalladas. Hacia el año 1943 se desarrolla el Hogar Gallego para Ancianos, acá en la localidad de Doncelar, en la provincia de Buenos Aires, una construcción ya digamos un poco más colonial en nuestra jerga arquitectónica, muy ligada a todo el desarrollo de la arquitectura blanca latinoamericana y española, dada la colonización.
Y en 1945-46, en la localidad de Bursaco, también a unos aproximadamente 50 minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires, se desarrolló el hogar israelita argentino para ancianos y niños, que en realidad estuvo dedicado prácticamente desde su inicio a personas mayores, construido con un sistema de pabellones aislados, como era hasta esa época más o menos un poco la idea que había de hospitales, los sistemas franceses, de pabellones separados. Y después, ¿qué aparecieron? Nuestras viejas conocidas construcciones para las residencias de larga estadía. De estas hay muchísimas, muchísimas, por lo menos acá en Argentina, que es el entorno al cual me refiero. Construcciones en general de planta baja y un piso, neoclásicas, italianizantes, y tomadas de un modelo que proviene de la vieja casa romana, ¿no? Acá vemos la planta de la casa romana, y el origen de lo que nosotros llamamos la casa chorizo se desarrolla a partir de cortarla por el eje longitudinal a esta casa cuadrado rectangular, ¿no? Entonces el patio, digamos, central es dividido en dos, las habitaciones se dividen. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en toda América Latina, digamos en general, particularmente en Argentina, de donde me refiero, según las leyes de Indias, las urbanizaciones, las manzanas, en la órbita de los 100 metros, se dividían en lotes que cada uno de ellos tenía 10 varas, que era la medida que usaban los colonizadores españoles, equivalentes a 8 metros 66. Y esta es la planta que conocemos nosotros, muy, muy utilizada en la actividad de las residencias de larga estadía, o como comúnmente solemos llamarlas acá, los geriátricos. Verán la relación que tiene, ¿no? Como explicaba recién, si cortamos por acá, por la mitad longitudinal, lo que obtenemos son estas casas. Esto es lo que llamamos casas chorizo, son chorizos porque son alargadas. Esa es la simple explicación. Y después que empezaron a usarse petit hoteles, es decir, viejas casas de mayor tamaño, con jardines, arquitecturas un poco más modernas, como mostramos acá en la foto inferior. Y acá en la Argentina, particularmente, con la creación en el año 1971 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, esto trajo que dentro del instituto apareciera el programa de atención médica integral, lo que llamamos acá por su sigla PAMI, con el que quedó identificado el instituto. Nadie lo llama Instituto Nacional, se llama el PAMI. Hoy con más de 5 millones de afiliados, y es la prestación más grande de América Latina. Entonces, ¿qué pasa a partir de 1971? A partir de ese momento cambia el sistema de alojamiento a las personas mayores, que empiezan a dejar los modelos asilares de muchas de las instituciones que les he mostrado. La fuerte demanda que se presenta en el momento no tiene respuesta inmediata en la oferta de residencias privadas que contemplen totalmente las necesidades desde el punto de vista arquitectónico y de accesibilidad de quienes necesitan de ellas. Es por eso que durante más de 10 años los modelos arquitectónicos fueron las casas chorizo o los petit hotels, que fueron tratando de adecuarse a las normativas del PAMI, que siempre han sido muy buenas. Asimismo, la sanción y la reglamentación acá en Argentina de la Ley 24314 en el año 94, denominada en su momento de accesibilidad para personas con movilidad reducida, y hoy con motivo de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, es denominada accesibilidad para personas con discapacidad. Esta ley influye sobre el tema de la arquitectura por las medidas de accesibilidad física que plantea y por su decreto reglamentario 914 del año 97, que trata particularmente el tema de accesibilidad en la geriatría en el punto A210. Es decir, Argentina empezó a preocuparse ya hace muchos años, de esta temática en la cual me referí brevemente en la charla de hoy y que será motivo de las clases que daremos
el año que viene. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de estas normativas de PAMI y de la Ley 24314 y su decreto reglamentario, todo esto empieza a influir sobre las modificaciones de los edificios existentes y sobre nuevas arquitecturas para residencias de larga estadía. Particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparece la Ley 962 a fines del 2002 sobre accesibilidad en las residencias de larga estadía. Esta ley prácticamente es una adecuación, no quiero decir una transcripción casi literal porque tiene algunas pequeñas diferencias que ha mejorado algunos conceptos de la 24314, es la que rige en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto al código de edificación, todo lo que se construye en cuanto a residencias de larga estadía se tienen que hacer siguiendo esta normativa. Acá les muestro un ejemplo muy particular. A comienzos del año 70, la comunidad judeo-alemana desarrolla el primer ejemplo de cohousing. Ustedes saben de que se está hablando en estos últimos años mucho de este tema del cohousing o viviendas colectivas, en este caso para personas mayores, y esto se desarrolló en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Y desde ya con personas autoválidas en su inicio, ¿no? Porque después, bueno, sabemos lo que va ocurriendo a medida que vamos envejeciendo, si va disminuyendo la capacidad funcional, las pluripatologías, las posibles discapacidades y las dependencias. A partir de la década del 80, también empiezan a aparecer nuevas expresiones arquitectónicas en edificios construidos especialmente para este tipo de residencias. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. No alcanza todas esas viejas casas chorizo, los petit hotels. Entonces, es sabido que la ciudad de Buenos Aires, y para los que no lo saben, lo comentamos, tiene prácticamente un 24-25% del total de su población, que es de 3 millones de habitantes. Desde 1944 más o menos se mantiene en ese número. Es decir, 750, 770 mil personas son mayores de 60 años. Y entonces, bueno, hay una demanda que no puede resolver la cantidad de edificios destinados a los contratos con el PAMI, porque el PAMI tiene muy, muy pocas camas propias. Entonces depende de los contratos que hace con edificios, sociedades, etcétera, etcétera, que son privadas, y también hay una demanda de cierto nivel socioeconómico que pretende tener mejores prestaciones, mejor hotelería particularmente. Entonces empieza a aparecer estos nuevos edificios que estamos mostrando acá. Y también, a comienzos de este siglo, aparece en Argentina una residencia para enfermos de Alzheimer con un diseño especial para el tratamiento de esta enfermedad. Sobre esto también hablaremos en las clases que daremos el año que viene. Les adelantamos algunas pequeñas imágenes, ¿no? En este tipo de residencias se han incluido diseños y soluciones experimentados en otros países, como por ejemplo las vitrinas colocadas en los costados de las puertas de ingreso a las habitaciones, que sirven para colocar fotos o pequeñas esculturas o recuerdos pertenecientes a la persona que habita en esa habitación, y que lo que sirven es para estimular el recuerdo, las reminiscencias, incluso hasta para tener conversaciones entre vecinos de habitaciones. Acá, como verán en esta foto donde está la cama, ¿qué es lo que aparece? Bueno, aparece un placar que ya comentaremos después, ¿no? Con sus frentes transparentes, muy importante, para que las personas con Alzheimer, que van perdiendo la capacidad semántica, puedan reconocer las prendas que hay en los mismos. Y asimismo, acá, desde la cama, que puedan observar el inodoro para poder asociar, ¿no?, la necesidad funcional, la necesidad física que tienen con el artefacto sanitario que la resuelve.
incluso no se le coloca una puerta para que puedan reconocer mucho más claramente que este es el lugar del sanitario. Y bueno, desde ya que estas modernas residencias empiezan a aportar nuevas instalaciones más modernas, con mejores equipamientos, mejores salas de rehabilitación y kinesiología, con mejor aparatología, hasta grúas para personas con severa dependencia en cuanto a la movilidad o también en muchos casos por cuestiones de sobrepeso. Y también esta nueva arquitectura trae, como decíamos, una nueva y mejor hotelería con mejores habitaciones y salas de estar. Y también se empezó a desarrollar acá, ya instituciones en la Argentina que lo utiliza, el entorno Schnoeselen. Creo que les han comentado ya de esto, de una residencia de las que tienen acá este entorno. Esto consiste en salas de estimulación que están diseñadas para el tratamiento de la discapacidad mental mediante un sistema de estimulación de la vista, oído, gusto, tacto y olfato. Se utiliza para ellos efectos de iluminación, superficies táctiles, música meditativa y perfumes de aceites esenciales relajantes. Proporcionan un ambiente sensorial con menos exigencias sobre las capacidades intelectuales, mientras se aprovechan las capacidades sensoriales y motoras residuales. Este tipo de entorno o tratamiento se originó en los Países Bajos en los años 70. Ahora bien, vamos a empezar a meternos un poquitito más en este tema de las residencias. Nosotros sabemos perfectamente que la vejez no es enfermedad, que la cronología de por sí no marca absolutamente nada. Hay personas de 80 y 90 años, justamente hoy me llegó un video interesantísimo de una competencia en una ciudad de Galicia, con participantes de más de 90 años, de Italia y de España. Acá en la Argentina, hace pocos años falleció, Jorge lo conoció, igual que yo en Tucumán, hace unos años, al contador Efraín Wax. Efraín fue campeón mundial, ya casi con 90 años, durante 5 años fue campeón mundial en maratón. Y así hay muchísimos ejemplos de personas que tienen y desarrollan y mantienen su capacidad funcional. Esta es la clave. Los años no significan nada. Es la capacidad funcional lo que va a decir qué tipo de envejecimiento estamos teniendo. Si un envejecimiento normal o un envejecimiento patológico. Acá, en este cuadro que les estoy mostrando, fíjense que tenemos 4 cuadrados, 4 superficies de distintas superficies. Son inscritos unos dentro de los otros y están referidos ¿a qué? A la capacidad funcional. El cuadrado mayor, de mayor superficie, donde dice autoatención, es el que tiene, por su superficie estamos indicando, que es el que tiene la mayor capacidad funcional posible. ¿Y dónde vive? Porque esto está relacionado a su hábitat. Estas personas con atención basada en la prevención, atención primaria de la salud y el autocuidado, ¿viven en dónde? En sus viviendas u hogares propios, viviendas protegidas o tuteladas, como quieran ustedes llamarlas, viviendas asistidas y también pueden vivir, si lo desean, en estos sistemas de viviendas colectivas para personas mayores, denominados cohousing. Cuando la capacidad funcional empieza a disminuir un poco, pueden seguir viviendo en estas viviendas, pero muchas veces pueden ser atendidos o ayudados por familiares, amigos o voluntarios. Y en el cuadrado siguiente, el tercer cuadrado, donde disminuye más todavía su superficie, por lo tanto nos estamos refiriendo a que está disminuyendo más todavía la capacidad funcional,
pueden ser atendidos no solamente por quienes mencionamos recién, sino también por la asistencia gerontológica domiciliaria, que es lo que nosotros pensamos que se va a ir desarrollando mucho, mucho en todo el mundo. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando la dependencia. La longevidad lo que tiene el riesgo de enfermedades discapacitantes, la dependencia leve, moderada o severa, y en algunos estadios no tiene mucho sentido tener estas personas en residencias de larga estadía, y lo conveniente desde todo punto de vista, tanto para la persona que necesita cuidado, seguir estando en su domicilio, que es lo mejor que le puede ocurrir. ¿Por qué? Porque desde una política general, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Oficina Panamericana de la Salud, vienen sosteniendo desde hace años que lo mejor para las personas mayores es seguir viviendo en sus propios hogares, en sus propios entornos, en sus propios barrios, y con atención domiciliaria cuando lo necesiten. También recordar, como dice un reconocido gerontólogo y geriatra español, el doctor Vázquez Vázquez, en casa mientras se pueda, en el geriátrico cuando se deba. Y finalmente, en el último cuadrado, el más pequeño de todos, es cuando la persona ya ha perdido mucha capacidad funcional y no es posible darle una buena atención en su casa. Entonces, es el momento en que cuando necesitan, estas personas van a vivir en residencias de larga estadía. Y según las patologías que tengan, las características del deterioro funcional, el deterioro cognitivo, etcétera, pueden tener que ir a instituciones especializadas como para trastornos cognitivos, enfermedad de Alzheimer, rehabilitación física, psíquica, etcétera. Esto es el marco general donde nosotros nos movemos, digamos, desde el punto de vista de una planificación, insistiendo siempre que lo mejor es que las personas mayores sigan viviendo en sus casas. Por eso sostenemos que todos los planes de vivienda que se hagan, las construcciones nuevas, tienen que contemplar por lo menos tener algún tipo de accesibilidad en cuanto a dimensiones, forma de los baños, y por lo menos una habitación, un baño que puedan ser utilizados por personas que necesitan accesibilidad, a lo cual nos iremos refiriendo en un ratito. Y este ratito comienza ahora. Cuando nosotros hablamos de accesibilidad, la hablamos como accesibilidad universal. Algunos la denominan accesibilidad inclusiva. Es una vieja discusión que tenemos con algunos amigos, pero nosotros sostenemos, yo por lo menos en cuanto que soy miembro de la Unión Internacional de Arquitectos, sostenemos esta definición, accesibilidad universal, porque entendemos que por universal está lo de inclusivo, porque es para todos, teniendo en cuenta desde ya las diferencias que tienen todas las personas. No existe el señor medio, el dibujito famoso de Leonardo da Vinci, ¿no? No existe esa persona de talla media, cada uno es diferente, el envejecimiento es diferente, diferencial, heterogéneo, como ustedes lo quieran llamar, pero lo cierto es que somos todas personas diferentes, pero sí tenemos algunas necesidades particulares que son iguales en el momento que las necesitamos resolver. La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos de todo tipo, los transportes, las comunicaciones, los procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, herramientas o dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma, independiente y natural posible. Entendemos por autonomía a la capacidad que tiene una persona para decidir sobre su existencia, tomar decisiones y participar de la sociedad en todos los planos sin la necesidad de la intervención de otros. Y por independencia entendemos la capacidad de realizar acciones por sí mismo, aunque deba utilizar productos de apoyo, digamos, los productos de apoyo, para quienes no conozcan esta palabra que empezó a usarse hace pocos años, son
lo que llamábamos antes las ayudas técnicas, como digamos los bastones, los audífonos, anteojos, andadores, sillas de rueda, canadienses, bueno, todo eso que forma parte de la ortopedia general, bueno, hoy se denomina producto de apoyo y como decía, aunque deban utilizarse productos de apoyo para llevar a cabo las actividades que desee o precise, adaptando así positivamente a su medio. Es decir, lo que nosotros entendemos es que la persona no es en realidad la que se tiene que adaptar, sino que el medio se tiene que adaptar. Pero en algunos momentos, aunque el medio esté adaptado, es decir, que tenga accesibilidad plena, la persona a veces requiere de algún producto de apoyo para poder desarrollarse en ese entorno. Dentro de este concepto tenemos particularmente a la accesibilidad al medio físico, que expresa el más alto nivel de adecuación del entorno, donde se han eliminado todos los obstáculos e impedimentos que dificultan o imposibilitan el circular o el estar a todas las personas, especialmente a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Y esto es independientemente de su edad, género, condición física o mental. Para que la accesibilidad al medio físico exista, se deben haber eliminado las barreras arquitectónicas, las urbanísticas, las del transporte y las de la comunicación, sea esta verbal o no verbal. Nosotros particularmente, por las características de este curso, nos ocuparemos de las barreras arquitectónicas que se presentan en las residencias y en los centros de día. ¿Qué son las barreras arquitectónicas? Son los impedimentos o dificultades que presenta el entorno construido, como escaleras inadecuadas, falta de pasamanos, inexistencia de rampas y ascensores cuando hacen falta. Acá, por ejemplo, la ley, la 24314, la ley 962 indican que cualquier edificio que tiene más de un nivel, es decir, más de la planta baja que un piso alto ya, requiere tener por lo menos un ascensor que sea camillero, apto para transportar a personas en camilla. Tiene que ver todo este tema de eliminación de barreras arquitectónicas, que no puede haber pisos resbaladizos, rotos, irregulares o con desniveles, no puede haber mala iluminación y también hay que eliminar todo objeto o artefacto inadecuado por presentar riesgos en su uso. Esto es básicamente la definición que nosotros le damos a barreras arquitectónicas. Y acá observamos algunos de estos ejemplos, ¿ven? Escaleras que no tienen materializada la parte vertical del escalón, lo que une las dos partes horizontales, un pasamano que no se prolonga convenientemente, como en este ejemplo de la escalera central que les estoy mostrando, o una rampa bien construida en una residencia de larga estadía. Y después está el tema de los ascensores. Bueno, como decíamos, el ascensor camillero, cuyas medidas mínimas interiores tiene que ser de 1,30 m por 2,5 m. Y después acá está el desarrollo según la ley que hemos comentado, tanto la nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires, los distintos tipos de cabina para la cantidad de personas con o sin o silla de ruedas, con o sin acompañante. También tener en cuenta de que muchas veces no se pueden colocar por distintos motivos ascensores, tener en cuenta la posibilidad de otros elementos electromecánicos, como una plataforma elevadora de silla de ruedas, como ven acá, con una persona transportándose sobre un escalero, es decir, una plataforma elevadora oblicua, y en las otras dos fotos estamos mostrando plataformas elevadoras verticales. Y desde ya, esto es fundamental, los baños tienen que ser accesibles y se hacen cada vez más imprescindibles en las residencias de larga estadía ante las severas dependencias que van apareciendo en los residentes. ¿Hay alguna pregunta, Eduardo? A ver, abrí un poco a ver si hay preguntas o dudas. Bueno, tomando lo que dice Jorge, ¿hay algo que me quieran ir preguntando? Que sean preguntas, yo les pido si hay, no comentarios, porque los comentarios los vamos a hacer al final, después de mi exposición, que abriremos un debate.
Así que si hay una pregunta En específica... en la diapositiva anterior, Vamos, ahí. ahí solamente podemos llevar pacientes sentados. ¿Qué pasa cuando tenemos que trasladar un paciente camilla? Por ejemplo, una caída con fractura de cadera o de pelvis. Con una silla elevadora oblicuo es imposible, requeriría una dimensión mayor. Se podría construir, desde ya que se puede construir. Se puede construir. Acá en Argentina no se utiliza una más grande que esta. Esta es la medida máxima. E incluso debo decirles de que por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires no están aceptadas para hacer traslados en residencias. Ningún tipo de silla, plataforma. Tiene que ser ascensor camillero. Cualquier obra nueva para desarrollar una residencia de larga estadía acá en la ciudad de Buenos Aires y supongo que para toda la Argentina, es obligatorio el ascensor camillero con las dimensiones mínimas que comenté. Perfecto. ¿Otra pregunta? ¿Sigo? Dale. Bueno, acá mostramos los baños como tienen que ser accesibles, ¿no? El inodoro más elevado, ¿no? Hay personas que no pueden bajar a la altura de los inodoros normales que están en la órbita de los 42 centímetros. Estos tienen 51. Siempre pensar que al lado del inodoro tiene que haber un espacio para la transferencia lateral desde la silla de ruedas, evitar en lo posible las transferencias frontales que son muy difíciles. Bueno, y contar con toda la parte de productos de apoyo como son los barrales para las transferencias, los barrales fijos, los barrales rebatibles, el espacio para ducha, convenientemente es bueno tener un asiento, ¿no? Para que sea más confortable y seguro el proceso de bañar al residente, con un duchador manual, desde ya con todas las agarraderas posibles, ¿no? El espejo inclinado para personas en silla de ruedas. Bueno, todo esto ya iremos detallando en las clases que trataremos esto ya específicamente, dimensiones, alturas, ángulos. Y también trataremos criterios básicos de equipamiento en cuanto a cómo deben ser los placares, la altura de los barrales, la posición del barral, ¿no? La altura de los cajones, la altura de los estantes, la forma de las mesas, el tipo de sillas, siempre con respaldo y apoyabrazo. En general, ya también cuando hablaremos de color, la recomendación es que todo el mobiliario tiene que ser contrastante en cuanto a color con la superficie del piso. Esto es fundamental para las personas que tienen algún tipo de trastorno cognitivo o déficit visual. Y después también está todo el tema en cuanto a las camas, qué tipo de camas son las convenientes, las alturas, el tipo del colchón, hablaremos. El tema también trataremos, un tema que está ligado a lo que nosotros no estamos de acuerdo, que es el tema de las sujeciones. Bueno, en algunos casos hay que por lo menos cubrir ciertos riesgos, ¿no? Con algún tipo de baranda lateral, pero siempre que permita la salida de la persona, nunca impidiendo los movimientos de la misma. Es decir, aún llegando a una cama ortopédica, ustedes observarán que por la parte de los pies es posible salir. Siempre hay que dar la posibilidad que la persona salga. Eduardo, hay una pregunta de la anterior en el baño, de la diapo anterior del baño. Ahí estoy. ¿Cómo hay que colgar el espejo? Es decir, el espejo no va plano a la pared. No, el espejo, acá la foto no lo muestra, pero el espejo tiene que estar entre 5 y 10 grados separado de la pared. El espejo tiene que estar colocado a 1 metro de altura del piso y tiene que estar separado en la parte superior, ¿no? Acá toca la pared y la parte superior tiene que estar separado entre 5 a 10 grados. Para Para que que la una persona persona con silla de ruedas que se lava las manos se pueda ver, claro, porque si no, no se alcanza a ver bien. Ese es el motivo. Esto no solamente que está en la ley, sino que está en nuestras normas IRAM,
para los compañeros de Uruguay, Ecuador y México, nuestras normas IRAM vienen a ser similares a las normas ISO o las normas DIN. ¿Te parece que les mandemos una copia de la normativa física de la Sí, 1 y la 2? sí, las podemos escanear y mandar. Sí, 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 por supuesto. Sí, tienen, Eh, escaneamos y mandamos las normativas o las todo, 9000. todo este material hay que ir como compilándolo, ¿no? Es decir, hay muchísimo material sobre estos temas, pero les incluimos en la, digamos, en la clase de hoy, la normativa IRAM, los 4 textos que tenemos. Sí, 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 se los vamos a escanear. Cuando vos digas, los escaneamos y te los mando y vos se los mandás a todos los compañeros. Perfecto. Ok. Bueno, ya veremos, por ejemplo, también cuando hablemos de placares en las residencias para personas con trastornos cognitivos o Alzheimer, la importancia que tiene colocar de una manera totalmente distinta a la de este placar que tenemos acá, donde ven la ropa colgada, normalmente con los barrales paralelos al frente del placar. En el caso que comentaba, trastornos cognitivos, enfermedad de Alzheimer, el barral tiene que ser perpendicular al frente para mostrar toda la imagen de la ropa. Yo creo que les mostré una antes, voy a ver si puedo volver rápido a esa imagen. Bueno, acá no aparecen, pero ya lo veremos más adelante esto. O sea que no conviene que la ropa la pueda ver Sí, completa de frente. completa de frente. ¿Por qué? Porque estas personas ya no recuerdan para qué sirve la ropa, tal como está presentada. Si nosotros la presentamos aquí, como la estamos presentando en esta foto, ¿no? Donde, ¿qué es lo que van a observar? Una manga para ellos no representa absolutamente nada. Como muchos reconocerán eso como una tela, un textil, con un color, pero no saben qué prenda es. En cambio, si nosotros la giramos 90 grados y la mostramos, y además si el barral puede estar un poco inclinado y mostramos la secuencia, digamos, por ejemplo, presentamos primero, en el caso de un hombre, el pantalón, la camisa y la campera o chamarra, de acuerdo al país, como la suelen llamar, ¿no? Bueno, de acuerdo, o el saco. Bueno, de acuerdo a esto, lo que nosotros estamos haciendo es estimular el recuerdo del residente. Si lo logramos, es muy positivo. ¿Por qué? Primero porque de alguna forma mantiene autonomía e independencia, puede reforzar su autoestima. Y por otro lado, descarga el trabajo terrible que tienen los cuidadores de las personas que padecen estas enfermedades. Entonces, en la medida de lo posible, todo lo que ellos puedan hacer de manera con decisión autónoma y ejecución independiente, lo va a facilitar. Entonces, mostrarles de frente las prendas ayuda a que las puedan reconocer. Está claro lo que comenté, ¿no? Sí, sí. Bueno, después también trataremos el tema de la utilización de los colores. Los colores sirven para mejorar las sensaciones de bienestar y al mismo tiempo aumentan condiciones de seguridad y así, entre ambas, favorecer la calidad de vida en las residencias para personas mayores. Bueno, desde ya que los colores cálidos producen sensaciones que elevan el ánimo de las personas y los fríos lo que hacen es producir sensaciones de tranquilidad y reposo. Y la mezcla de ellos va dando distintos tipos de calidades espaciales y esto nos vuelve otra vez a lo que yo les comentaba cuando empecé a estudiar mi carrera de arquitectura, la frase de Lao Tse, que no son solamente las paredes, pisos y techos, sino que es el espacio en el que se vive, ¿no? Y esto también contempla hasta la Eduardo, música y los olores. cómo debe ser no sé si, discúlpame que si te desordeno, No, cómo no, son los manteles, el color de los manteles, si hay manteles para comer, ¿qué colores tienen que tener los manteles? bueno, acá se abren varias discusiones sobre el tema, si el mantel es conveniente o no es conveniente. ¿Por qué? Porque
Hay un tema de eficiencia que se da en las residencias, que es el tema del lavado. El mantel en las residencias se mancha de manera permanente. Cada comida puede significar el cambio de un mantel. Entonces, aquí hay un tema de costo de lavandería. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se trabaja muchísimo es con individuales, que son plásticos, que tienen una facilísima limpieza. Y con eso hay un gran ahorro. Entonces, en cuanto a los colores, lo que conviene siempre es que sean contrastantes, porque el mantel es como si fuera la tapa de la mesa. ¿Está claro lo que digo? Y como nosotros, lo que especialmente, como decía, para las personas que tienen trastornos cognitivos o dificultades visuales, es muy importante establecer las relaciones de figura y fondo. Es importante establecer los contrastes, dónde están los distintos planos. Y sobre los mismos planos también establecer diferencias de colores. Es decir, la vajilla debe ser contrastante con la superficie sobre la que se apoya, sea la tapa, que puede ser de madera o de laminado plástico de la mesa, o puede ser un mantel. Por eso lo contesto de esta manera, porque el tema no pasa por el color en sí del mantel, sino por el concepto de contraste, figura y fondo. ¿Está claro lo que digo? Está claro. Eduardo, ¿y las paredes, qué conviene? ¿Que cada habitación tenga un color diferente? Yo creo que no. Tienen que tener los colores adecuados que produzcan una sensación de tranquilidad y reposo, porque para eso están las habitaciones. Pueden tener en algún lugar algún color que pueda producir una sensación a través de un color cálido. Por eso hablamos de que es posible mezclarlos. Muchas veces se utilizan, por razones de dar mayor luminosidad, se utiliza el blanco o colores similares al blanco, un crema muy desaturado, un amarillo muy desaturado, un color durazno. Se pueden utilizar, pero no solamente utilizar, y acá en la lámina lo estoy diciendo, ¿no? Se pueden utilizar también pisos, colchas, cortinas, un montón de objetos que, por razones de refracción de la luz, iluminan y dan una tonalidad distinta al blanco. Por una cuestión también, me explico más todavía, porque acá estamos hablando de gestión, y en la gestión entran los temas de mantenimiento, y dentro del mantenimiento entran los temas de la eficiencia. Una diversidad muy grande de colores implica ponerle mucha más atención y reserva de distintos tachos de pintura, distintas pinturas. Entonces esto puede significar un costo extra a la espera de algún deterioro que se pueda producir, no se sabe cuándo. Por eso yo creo que en la medida de lo posible lo conveniente es en la habitación es no más de dos colores, uno predominante y otro de contraste. ¿Y los pisos de las habitaciones? ¿Qué compramos y cambiamos? Bueno, en cuanto a los pisos, el 100% de los pisos de toda la residencia, desde que entramos a la residencia, vamos a su hall de entrada, a la administración, al comedor, a la sala de estar, la cocina, los baños, los toilets, las habitaciones, los pasillos, todo tienen que ser absolutamente antideslizantes, nunca estar rotos. Esto es fundamental. ¿Por qué? Ustedes saben que uno de los fenómenos, de los grandes fenómenos dentro de la geriatría, es el tema de las caídas de las personas mayores. A partir de los 65, 70 años se produce por lo menos una caída anual. Las caídas suelen ser episodios graves en la vida de las personas mayores, y las caídas aumentan, está comprobado que aumentan cuando ingresan en las residencias. Y las caídas tienen dos factores para producirse, también hablaremos de ello en clases posteriores. Básicamente tienen factores intrínsecos, que son los ligados al proceso biológico del envejecimiento, y están los factores extrínsecos, que son los que hacen a las características del entorno. Entonces, hay algunos que no son fáciles de resolver,
que son los que hacen a los biológicos. Nosotros podemos atender desde la arquitectura a los extrínsecos, es decir, a las características de las superficies por las cuales se produce la marcha a las personas mayores. Y siempre, siempre tienen que ser, repito, antideslizantes. Y en dos condiciones básicas, estando secos como mojados, porque los pisos de los baños tienen que ser antideslizantes también, porque se mojan. Entonces, el color tiene importancia, pero tiene que ser jugado también con el color del equipamiento, es decir, tiene que ser mirado de una manera integral. Es decir, en el momento del proyecto hay que pensar prácticamente todo, cómo va a ser el color del piso, y también hay que, por ejemplo, yo soy partidario de los colores lo más claro posible en los pisos, porque los colores oscuros marcan mucho la huella de las sillas de ruedas o las ruedas de los andadores, de los walkers. Marca muchísimo eso. Mientras que los pisos claros no se nota tanto. Esto es una cuestión que hace a qué aspecto está mostrando la residencia, que por más que se limpie permanentemente, las marcas del continuo andar de las sillas de ruedas, que ya desde hace varios años vienen aumentando en la residencia de larga estadía. Esto lo comento en función de algo que ya hablaremos más adelante, que tiene que ver con cuántos metros cuadrados por residente se calculan las zonas de estar y comer. Nosotros tenemos acá en nuestro código de Buenos Aires, esto ya es la copia de la 24314, y se ha mantenido así lamentablemente desde hace ya 20 años en cuanto a la ciudad de Buenos Aires. Se ha planteado que tiene que haber un mínimo de 2 metros cuadrados por residente. Mi experiencia personal es que tiene que haber un mínimo de un 50% más, es decir, no menos de 3 metros cuadrados por residente, por la incidencia que tiene la silla de ruedas, que aunque en algunos casos, con algún tipo de autonomía e independencia, muy pocos por los que yo observo, pueda el residente moverse, el número de ellos es muy, muy bajo y son movilizados por los asistentes geriátricos. Entonces, la superficie necesita ser mucho mayor, porque además no es lo mismo el espacio que ocupa respecto de una mesa, una silla común, que una silla de ruedas, por el desplazamiento que tiene que hacer para entrar y salir de la misma y los giros que tiene que hacer para moverse en torno a la mesa, etcétera, etcétera. Bueno, quizá me fui un poco respecto de la pregunta que me hacía Jorge del color de los pisos, pero bueno, me parece que es pertinente un poco como para ir mostrando la complejidad que tiene la arquitectura, toda la cantidad de elementos que tenemos que tener en cuenta, no solamente cuando proyectamos desde cero una residencia, sino también cuando enfrentamos digamos, un mejoramiento de las existentes, ¿no? Que en algunos casos puede ser posible y en otros casos, bueno, hay que tomar decisiones que pueden ser muy fuertes, que si uno quiere mejorar este tipo de situación y dar mayor superficie para el uso de la silla de ruedas, bueno, puede ser quizá resignar algunas plazas. Y esto tiene que ver con la ecuación económica del emprendimiento que se está llevando a cabo. No sé si contesté Sí, bastante va bien. buenísimo. Bueno. Una pregunta. Yo Sí. estoy ampliando la residencia que tengo y estaba pensando porque trabajo en quirófano y en las clínicas, en las habitaciones, etcétera, están poniendo la goma, esa goma que tiene un nombre especial que no la conozco, que va de techo a piso incluido, que sé que se le pasa una máquina que queda muy lindo, muy brillante, sin zócalos. ¿Qué opina usted de la goma? Sí, con zócalo sanitario. Nuestra normativa no lo pide. ¿Qué es lo que opino yo? De que no tiene por qué aplicarse eso, porque esos son superficies, ya más allá del costo, que son costos enormes, son productos importados, más allá, son para espacios que requieren una seguridad en cuanto a la higiene, como un quirófano, como vos estás comentando. Acá nosotros no tenemos personas que están expuestas a situaciones
digamos, como se produce Asépticas. asepsia en un quirófano. Sí, yo lo había visto como apropiado para los baños. ¿Cómo? Lo había visto muy apropiado para los baños. No es obligatorio. Podría utilizarse, pero no es obligatorio. No es obligatorio porque acá no hay temas de contaminación posible, higiene súper segura como es la que se tiene que dar en un quirófano. Si la residencia se parece a la casa, eh, por ejemplo, hay una cuestión en los pisos que están redondeados entre la pared piso, ¿no? Por ejemplo, en los sanatorios, para una cuestión de limpieza, entre la pared piso hay como una, no rectangular, sino que está temperado el ángulo. Es cóncava. Cóncava, claro. Es un ángulo, digamos, cóncavo, el encuentro de la pared con el piso. Bueno, eso es una decisión en la habitación, no es imprescindible. Puede ser quizá, estoy hablando sin saber de esto, pido disculpas si me equivoco, quizá en alguna habitación de terapia intensiva, pero en habitaciones, digamos, generales no creo que haga falta. Esto se denomina zócalo sanitario, esta es la palabra exacta. Bien. Zócalo sanitario, yo creo que no hace falta. Y en unas residencias, no creo, en habitaciones mucho menos, no creo que tenga mayor sentido. En los baños, bueno, puede ser, digamos, un detalle, pero por lo menos en cuanto a la reglamentación no es necesario. Sandra Riquelme te está preguntando por las cortinas. Dice que en la residencia que es del Hogar San Roque de Lomas de Zamora, de Banfield, tuvieron problemas con accidentes y demás con las cortinas. ¿Se refiere a cortinas de tela o cortinas de enrollar? Sandra, te escuchamos. Cortinas de tela. ¿Qué tipo de accidente tuvieron? ¿Por la forma que están colocadas, el desplazamiento de la misma? Si son rollers, No si sé son por qué desplazamiento horizontal. les llama tanto las cortinas que van y las estiran y se cuelgan de las cortinas. Tuvimos varios accidentes con las residentes por el tema de las cortinas. Es posible que ocurran. Es posible. No sé si es el largor de la cortina lo que le llama la atención o el color. No te lo puedo contestar. Nunca, te digo, en 34 años que vengo construyendo, desarrollando y gestionando residencias, tuve una situación de ese tipo. Pero puede ocurrir, estoy seguro que puede ocurrir. Es decir, personas con trastornos cognitivos, estoy seguro que pueden producir alguna cosa de ese tipo, porque no reconocen quizá que eso no es una pared. No sé si soy claro, quizá la cortina sin pliegues, extendida totalmente de manera plana, puede ser reconocida por una persona con dificultades visuales o trastornos cognitivos como una superficie sólida y querer tomarse de la misma. Y bueno, no sé. Blackout o cortina de tela. ¿Cómo? Cortina de tela. Blackout, ¿qué recomendarías vos si estoy agrandando? ¿Pongo blackout o cortina común de tela? Son cosas distintas, porque la cortina de tela permite el pasaje de la luz, mientras que el blackout no. El blackout se utiliza cuando no se utilizan cortinas de enrollar o como en las casas chorizo o los viejos petit hotel como mostramos, se utilizaban las celosías de chapa o de madera, o las de tablilla, ¿no? Sean metálicas o de madera, ¿no? Postigones, en algunos lugares se llaman postigones, en otros lugares se denominan celosías, como forma de oscurecimiento. Yo personalmente, esto también tiene que ver con el clima donde está la residencia, ¿no? En climas, por ejemplo, más o menos templados, yo creo que es conveniente las cortinas de enrollar, que permiten ventilación y oscurecimiento teniendo las ventanas abiertas, desde ya que siempre conviene que haya mosquiteros, pero eso es otro tema. Porque el blackout, si yo lo abro y no tengo ningún tipo de protección contra la lluvia, no puedo abrir la ventana. Quiero ver, pero llueve. Yo, en cambio, puedo levantar un poco la cortina de enrollar y me protege la entrada de la lluvia y puedo tener iluminación y ventilación natural todavía.
Ok, que es, gracias. además, entonces ya que estamos en el tema, vamos a explayarnos un poquitito más. El COVID nos ha mostrado la importancia que tiene la ventilación natural y fundamentalmente la ventilación cruzada. El COVID nos mostró eso, claramente. La sanitización de los locales habitables durante COVID, fundamental la ventilación cruzada, porque si no hay que recurrir a los rayos ultravioletas, la variante UVC, ¿no? Que, bueno, hay que meterlos dentro de los equipos de aire acondicionado o hay artefactos tipo robots que entran solos, hay que dejar la habitación vacía y durante unos 45 minutos están funcionando ahí, digamos, matando a todos los bichos, a todas las bacterias, todo, pero son peligrosos para las personas, pueden producir cáncer, producen daño visual, entonces hay que hacerlo en condiciones de máxima protección para las personas. Por eso insistimos en el tema de la ventilación natural y cruzada. En este sentido, es mejor las cortinas de enrollar que permiten siempre algún tipo de ventilación, aun estando semibajas. Incluso ya mostraremos también las posibilidades de tener ventanas que no las tradicionales que empiezan con un antepecho 1 metro de altura, sino que pueden empezar a 40 centímetros del piso con un paño fijo. Entonces, entre 40 centímetros y 1 metro quedan 60 centímetros de transparencia a través del cristal. Nosotros podemos bajar la cortina enrollar hasta 1 metro, seguir teniendo ventilación con la ventana abierta, un cierto oscurecimiento y seguir manteniendo el contacto con el exterior en esos 60 centímetros que quedan de paño fijo vidriado. Eduardo, tema seguridad cuando tengo habitaciones en el primer piso. Perfecto. Bueno, acá no hay normativa, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Pero los viejos se tiran por la ventana a veces. Sí, se tiran, pueden tirarse o tirar cosas a través de las ventanas. Lo conveniente es que haya algún tipo de protección. Ahora bien, tiene que ser una protección desmontable desde el exterior. Esta es la recomendación que nosotros damos. Porque en caso de incendio, si no se puede ingresar por algún motivo, cosa que es muy raro, muy raro que no se pueda ingresar en una residencia, porque les comento más, yo colaboré durante 4 años con la División de Bomberos de Policía Federal de Argentina y de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires en la redacción de, llamémoslo, un manual de prevención y ataque y resolución de temas de incendio para residencias. Y la experiencia que nos transmitieron los bomberos, quienes trabajan en la extinción de estos siniestros, ellos es prácticamente imposible que ingresen con una escalera a través de las ventanas. Ellos ingresan en las residencias directamente, porque sacar una persona mayor, en muchos casos están postradas, a través de una ventana, es muy posible que le produzcan un daño realmente terrible. Es muy difícil. Esto yo lo comento porque de alguna manera es opuesto a esto que yo les comenté diciendo, que para evitar las caídas, suicidios, que se arrojen elementos que puedan dañar a alguien que esté transitando por el exterior del edificio, es conveniente colocar algún tipo de reja de protección, algún tipo de malla, ¿no? Lo que llamamos acá alambre tejido, pero que sea desmontable, que no sea fijo, a pesar de lo que dicen los bomberos. Eso se puede hacer, técnicamente es muy simple de resolverlo, pero esto no está normatizado, no hay ninguna norma aún en vigencia acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Es una recomendación que, bueno, que acá muy bien la trajo Jorge. ¿Algo más sobre esto? Experiencias de suicidios con mangueras o duchadores en los baños. Yo no tengo experiencia de esto. Ajá, pero hay.
Subirse a un banquito, Sí, esto no es tan enrollarse el simple. cuello y tirarse Bueno, para adelante. esto depende también de lo siguiente. Nosotros lo que recomendamos, vuelvo a la foto, apareció en pantalla. Sí, sí, Bueno, ahí verán que nosotros acá lo que creemos que lo mejor son los duchadores manuales. ¿Lo ven? sí, sí. El duchador manual. Acá es muy, muy difícil que una persona se pueda colgar. ¿Por qué? Porque aún donde se apoya arriba de todo, eso a la tracción que produce un cuerpo suspendido de ahí, yo estoy casi seguro que el duchador, la parte del duchador, Se se rompe. desprende inmediatamente. María Teresa quiere hacerte una pregunta. Sí, No, la verdad que es un comentario sobre este suicidio. Yo trabajaba en un centro gerontopsiquiátrico y una mujer siempre decía, había muchos psiquiatras y decía voy a matar, que se iba a suicidar. Colgó una sábana en la ventana y desde la cama dio vuelta y murió Ahorcada. Se tiró. con una sábana, solo ni siquiera se ató al cuello, puso una sábana colgada. Por eso creo que cuando una persona adulto mayor dice me voy a suicidar, uno tiene que estar atento porque logran el objetivo. Totalmente. Por sí, eso estas preguntas, ¿no? Pues yo creo sí. que yo he tenido, sí, experiencias de Eduardo el Elías Romero, el recuerdo de una directora anterior de bajar un cuerpo, digamos, en estas circunstancias es duro, ¿no? Y lo recordaba con mucha tristeza. ¿M? Pero pasan, son cuestiones que pasan. Tenés Sí, razón, Sí, María Teresa. sí, esto me trae al recuerdo. Bueno, esto tiene que ver con el control que tiene, Ricardo de las cámaras. claro, por ejemplo, las habitaciones está prohibido tener cámaras de televisión. Nosotros podemos tener cámaras de televisión en los lugares comunes, en circulaciones, ascensores, pasillos, etcétera. No se puede tener por una cuestión de privacidad. Entonces, muchas veces los controles no se pueden dar. Y bueno, pasan, pero también les quiero comentar una cosa que no se da en la órbita del suicidio, sino accidentes provocados por falta de cuidado. Eh, Hace muchos años, trabajando en una residencia, había una señora que fumaba y la dejaban fumar en un patio. Y recuerdo haberla visto una tarde de verano, ¿no? La señora estaba en un vestido muy, muy liviano, sería lo que llamamos acá en Argentina una enagua, una combinación, una prenda muy, muy liviana. Y el cigarrillo, ella se había quedado dormida y el cigarrillo se le iba consumiendo en su labio. Bueno, obviamente llamé a una asistenta, bueno, y la asistenta me dijo, mire, ya más de una vez se ha quemado esta señora, tanto el labio como que se ha quemado la ropa y la pierna. Un horror. Bueno, ¿por qué lo traigo? Porque hay cosas que, bueno, hay que controlarlas. Ahora, ¿cómo se hace para controlar la posibilidad de un suicidio o no? Bueno, también existe el tema de los enchufes, los tomas corrientes. Si una persona pone los dedos ahí, bueno, saltarán las llaves térmicas, los disyuntores, pero posiblemente la persona reciba un impacto eléctrico que lo mate. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, no es fácil, no es fácil, porque si no tendríamos que impedir que una persona que tiene una radio la enchufe. No sé si es claro el Está bien, comentario. me parece que son cuestiones de, es decir, en reuniones de directores siempre hablamos de estas No cosas. hay una fórmula. Yo personalmente creo que no hay una fórmula. Y puede parecer muy, muy superficial y liviano que yo diga, lo que voy a decir, que la vida es un riesgo. Es decir, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las sujeciones. Si nosotros aceptamos las sujeciones, me parece terrible porque no dejamos campo al derecho y a la libertad y al movimiento. Y esas cosas, el derecho, la libertad y el movimiento son riesgos en la vida. Corremos riesgos, porque la vida es riesgosa, es así. Parece muy frívolo, muy superficial lo que estoy diciendo. Yo por lo menos lo veo así. Entonces, hay grados que no podemos controlar, no somos omnipotentes. Tenemos que asumir los riesgos. Bueno, ¿sigo?
Perdón, Adelante. para mí el tema de las sujeciones es muy controversial porque tuve casos de residentes que se caían de la cama y se fracturaban la cadera. Sí, Qué pensás, Y Eduardo? ¿Qué pensás, otro Eduardo, si hay caso que cortar las patas de que la cama y que hacerlas yo más sospeché bajitas? Sandra, que se ahorcó con la Sandra, ¿me estás sujeción. escuchando? claro. Lo que Eh, vos decís es cierto ahora, pero va mi pregunta, y creo que algo lo comenté cuando mostré el tema de las camas. ¿Tenían barandas las camas? Cuando Sí, esta persona... sí, tenían barandas. De hecho, a a una de las residentes le sacaron la baranda porque metía la cabeza dentro de la baranda y se lastimaba todo. Sí, pasa. Bueno, ese es un tema de diseño de la baranda. Yo sé de que se han producido casos de ahorcamiento o ahogamiento de personas que introdujeron la cabeza entre las partes de la baranda y bueno, y quedaron ahí, a veces se lastimaron y en otros casos se ahorcaron por algún mal movimiento, se desnucaron concretamente. Lo que ocurrió fue que se desnucaban, pero es un tema de diseño de la baranda. Por eso decimos que cuando hay barandas tienen que ser lo suficientemente altas y lo suficientemente cortas también como para impedir un salto de la misma, pero también que la persona, si tiene movilidad y capacidad, puede escapar por la parte de los pies. Mostramos esa diapositiva. Porque si no, tenemos que recurrir a la sujeción física y eso me parece realmente espantoso. En algunas residencias, cuando se sabe de que la persona va, porque hay señales, aparece, o porque lo hizo ya una vez y lo puede repetir otra vez, especialmente las personas que tienen movilidad, ¿no?, aún con o sin pañales, que van al baño durante la noche, cosa muy normal, ¿no? ¿Qué se hace? Se coloca un colchón de poco espesor a los costados de la cama, con un colchón de espuma de goma, ¿no?, de alta densidad, que amortigua el impacto de una caída. Ahora, todo esto nosotros no sabemos si se va el cuerpo cuando cae, que es lo que cae y golpea primero, si la rodilla, la cadera, el pie o la cabeza. Lo único que podemos decir es que podemos amortiguar el impacto, nada más. Pero ocurre también, y hay que tener mucho cuidado con esto, cuál es la longitud que tiene esa goma. Porque si yo la coloco también del todo largo de la cama, la persona sale por el extremo que no tiene baranda, ¿no?, por donde puede estar la piecera de la cama, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Primero que puede haber una situación de oscuridad, que se levante con la oscuridad. Puede haber encendido la luz de noche, puede querer guiarse por la luz nocturna o la luz vigía, pero va a pisar. Acuérdense que la persona que se levanta seguramente va a estar semidormida o todavía o continuo bajo el efecto de hipnóticos o drogas que toman, o para dormir o por toda la plurimedicación que consumen, es mucha, y va a pisar una superficie que no es rígida. La goma se mueve cuando uno la pisa. En una situación ¿cómo lo llamamos? De alteración. lentitud en cuanto a reacción, puede desequilibrar al pisar una superficie que se mueve y se puede caer. Entonces, ahí también tener cuidado. La goma hay que colocarla en la parte que hace, digamos, a cabeza, tronco, pero no a las extremidades completas, hasta los pies. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Totalmente, sí. Sí, sí. Bueno, y hay otro tema tener en cuenta, que es el control de la acústica, porque, bueno, muchísimos residentes son hipoacúsicos, son sordos, no escuchan y gritan para ser escuchados, y quienes escuchan gritan porque el ruido ya es muy alto, y esto se da fundamentalmente en los comedores, donde hay sonidos superpuestos, porque incide acá no solamente la conversación, que cada vez, a medida que no escuchan, van subiendo el volumen de emisión del sonido, sino de que juega el ruido de las superficies duras, ¿no?
superficies como la mesa, la superficie de la mesa y toda la vajilla, es decir, el golpeteo, ¿no?, de los platos, el golpeteo de los vasos, de los cubiertos, todos esos ruidos. Bueno, ahí la recomendación es la colocación de material fonoabsorbente y desde ya siempre ignífugo. Esto es una condición sine qua non. Tiene que ser de un material fonoabsorbente, que en el caso que estamos mostrando acá las fotos son de espuma de goma que tiene un tratamiento especial para que no tomen llama en un caso de incendio. En techos también se pueden colocar debajo de las mesas porque el sonido expande en 360 grados, rebota en el piso y vuelve a subir. Entonces se puede controlar también un poco con debajo de las mesas y desde ya en las paredes, especialmente las paredes es importantísimo porque suelen ser paralelas y se produce todo un fenómeno de una onda oscilante o de reverberación de un lado al otro y es terrible la confusión que producen en las personas. Eduardo, ¿cómo debe ser iluminado un dormitorio? ¿Cómo? ¿Cómo debe ser iluminado un dormitorio? Bueno, tiene que haber lo mejor es lo que nosotros llamamos las luces difusas o luces generales, ¿no? Si son de artefactos puntuales, tienen que tener alguna capacidad y una, digamos, y una difusión de la iluminación que no produzca lo que está mal llamado conos de sombra. En realidad no hay conos de sombra, son conos de luz. Son los espacios fuera del cono de luz los que están en sombra. Lo que nosotros necesitamos es lo que llamamos una luz difusa pareja en la habitación, que no se produzcan espacios con mucha sombra, porque ahí las personas con disminución visual o personas con Alzheimer no pueden reconocer ese espacio. Entonces titubean o lo peor que puede ocurrir que sea un lugar que no convenga que se acerquen ellos en esas condiciones, digamos, de falta de visión, ¿no? Es decir, por ejemplo, si cerca de una cama hay mucha sombra, bueno, una persona con disminución visual lo más probable es que se golpee contra la cama. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí, perfecto. Tiene que haber una eliminación general y pareja. Para eso hay distintos tipos de artefactos, hay muchísima, una cantidad, digamos, enorme de artefactos que resuelven esto. Bueno, esto es más o menos lo que ya el año que viene yo les voy a ir desarrollando ya muy particularmente desde las caídas hasta la accesibilidad, iremos viendo cada uno de estos puntos en profundidad, ¿no? Entonces, como para dar lugar en el tiempo que nos quede un debate, les quiero transmitir esto, que hoy, basados en los conceptos de la atención integral central a la persona y de mejora continua, tenemos ya nuevas residencias de larga estadía, con espacios más adecuados a las necesidades de los residentes, con más y mejor accesibilidad, con estares, comedores y habitaciones más cómodos y mejor iluminadas, esto que tocaba Jorge, mejores equipamientos, gimnasios con áreas de rehabilitación, esto a tener en cuenta también, porque la dependencia es lo que viene en el campo este de la gerontología y de la geriatría, lo que se nos viene encima es la alta dependencia. La longevidad lo que está trayendo es más personas con dependencia. Y también la posibilidad para estímulos cognitivos del desarrollo del método Schneeselen. También se verifica que los residentes, que es lo que estoy diciendo recién, ingresan en las residencias con más años y con plurispatologías, muchas de ellas discapacitantes. Creemos entonces que los modelos actuales, me refiero no solamente a los de gestión en general, sino a los modelos arquitectónicos, en corto plazo dejarán de ser eficientes y eficaces. Se hace imperioso entonces ir planteándonos hacia qué nuevos modelos arquitectónicos debemos ir para satisfacer las nuevas demandas, es decir, la capacidad funcional remanente de los residentes que ingresan y el desarrollo de las mismas, si no las podemos mejorar, van a hacer que nos planteemos todas estas cuestiones. Y preguntas de este tipo, ¿qué tipo de institución iremos teniendo en función de los nuevos residentes? ¿Serán más o menos hogareñas?
serán más medicalizadas, con más servicios de rehabilitación, con cañería de gases medicinales. Esto yo creo que es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Nos parece oportuno, dada la experiencia de ustedes, abrir un debate ahora entre nosotros en los minutos que nos quedan, aún con las diferencias que hay entre países y regiones, pero unidos por el deseo de mejorar la calidad de atención de los residentes, mediante servicios que nos hagan sentir orgullosos de los mismos. Y siempre pensando en ponernos en lugar del otro y que sean de la calidad con la que nosotros quisiéramos ser atendidos si nos tocara estar en una de estas residencias. Finalmente, como un norte para dar lugar a nuestro debate, les dejo estas palabras del reconocido director de cine sueco, el ya fallecido Ingmar Bergman, que decía que envejecer es como subir una montaña. A medida que uno asciende, la respiración se hace cada vez más dificultosa, la marcha más pesada, el latido del corazón más apurado, pero la vista del paisaje es cada vez más amplia. Bueno, espero haberlos motivado lo suficiente como para que iniciemos esta charla en los minutos que nos quedan. Podemos arrancar con algunas preguntas o con comentarios. Ahora, digamos que tenemos tiempo libre para explayarnos sobre todo lo que ustedes quieran. Wow. Yo quería hacer una pregunta con el tema de los, porque hablamos también del el tema de los cigarrillos. Yo lo que ahora hice en el tiempo, desde que estoy como jefa de enfermeros, es le doy los cigarrillos yo, les administro yo y en la noche no se los doy. Pero hay algunas que, una residente que se quiso cortar las venas por el cigarrillo. Bueno, es un problemazo, es un problemazo. Yo en este momento estoy haciendo una refacción muy grande en una residencia de 48 residentes y hay 3 personas que fuman. 2 mujeres, una de ellas en silla de ruedas, y las otras 2 personas, una mujer y un hombre, ambulatorios. Los 3 son psicóticos y se les administra uno después del desayuno, uno después del almuerzo, uno después de la merienda. En la cena no sé porque no estoy, supongo que seguramente. Pero es un tema porque yo he visto que estas personas, 2 de ellas, no la persona que está en silla de ruedas, que tiene cierta dificultad de movimientos para moverse de manera independiente, se acercan al portón de entrada, que es una reja que da a la calle, y llaman a las personas que circulan por la calle y les piden cigarrillos, a pesar de que hay un cartel enorme. Exactamente lo mismo me hacen. A los ciudadanos, estas personas son personas mayores que bueno, no me acuerdo cuál es el texto exacto, pero que piden por favor que no les den ningún elemento, nada, no les tienen que dar ni elementos cortantes, obviamente, ni dinero, ni cigarrillos. Bueno, yo he visto de que fuera de los horarios que he comentado que yo observo, están pitando. Quiere decir que alguien les dio. Bueno, ahora ¿qué pasa? Ahí está la directora me habló de que estas personas tienen síndrome de abstinencia, que lo están tratando. Bueno. ¿No hay detectores de humo en las habitaciones? ¿Cómo? ¿No hay detectores de humo en las habitaciones? En las habitaciones sí, pero no fuman en las habitaciones. No. ¿Fuman en los baños o en los pasillos? Fuman por lo menos lo que yo observé, en una galería semicubierta y en el jardín. Tiene un jardín enorme, muy bello, realmente muy, muy lindo. Recientemente lo han mejorado muy, muy bien. Está realmente, es una hermosura como está. Fuman ahí. Yo tengo una población importante de fumadores en el hogar. Y lo que hice, porque tenía colillas tiradas por todos lados y me daba una sensación de mugre horrible, es ponerle unas macetas grandes con un cartel
con un dibujo de los cigarrillos y explicarle a los que fuman que tienen que ir ahí. Vamos a ver ahora cuando vaya si cumplieron. Le puse arena, para que no sea muy pesada la maceta, le puse tergopol adentro y después la arena. Bueno, en esta residencia que les comenté, lo colocan las colillas o puchos, como decimos acá en Argentina, los colocan dentro de una maceta, que está a un costado de una de las galerías. Nosotros también tenemos un espacio y una macetero. Tiene mucho control. Yo por eso traje esta anécdota terrible de esta pobre señora que se quemaba. Sí. El otro tema de las sujeciones, que por ahí no se lo veremos en otra charla. Perdón, en 15 No días... escucho. Jorge, sí, no se te escucha. Sí, de acuerdo. En 15 días la tienen a Romina Rubín, quien es líder en sujeciones en la Argentina, de manera que hay temas para hablar de cómo se procede, etcétera, y ella tiene enorme experiencia en esto, ¿no? Claro. Sí, es líder, realmente Romina Rubín es líder en la temática esta de la no sujeción. Han dado cursos hace muchos años y tiene muchísima experiencia, incluso algunas cosas que yo comenté acerca de la espuma de goma, el pie de la cama, todo eso, yo lo aprendí ahí de Romina, concretamente. O bajar las camas con el objeto de que no sean tan altas, etcétera. Todo bueno, eso son las... ¿La altura de las camas? Bueno, Sí, ahí claro. hay otro problema, porque yo bajo la altura de la cama y hay personas que por artrosis severa de rodilla no se pueden... A levantar. No se pueden acostar, Sí, claro. mucho menos levantarse. Claro. Entonces hay que ir jugando todo con la capacidad funcional que tienen, procurar mejorársela. Por eso yo digo que es un riesgo, pero hay medidas para tomar. No vamos a evitar las caídas. La caída es un hecho previsible en las personas mayores, se van a seguir produciendo. Tenemos que atemperar la cantidad de ellas mediante todo lo que se pueda hacer para la rehabilitación física y lo que podamos mejorar el entorno, pero hay que hacerlo, pero no fantaseemos con el al 100. De alguna manera hay experiencia porque hay mucho personal, por ejemplo, en estas instituciones hay mucho personal, etcétera, para control, para ayuda, mucho entrenamiento de parte del personal. A diferencia de otros lugares donde si no hay personal entrenado, etcétera, es muy difícil que vos tomes una medida drástica. Más vale tenés que ir acompañando cosas como para poder racionalizar, digamos, la tarea colectiva, ¿no? Totalmente. Lo que vos decís, por ejemplo, yo no recomendaría las camas bajas, porque voy a producir un montón de inconvenientes y caídas permanentes. Yo lo que recomiendo es que haya más personal dedicado a acostar y a levantar a las personas que tienen patologías, digamos, invalidantes, dependencias, que necesitan de ayuda. Bueno, yo creo que va a ser mucho más eficiente esto y mucho más seguro desde ya. Y en el caso también, me voy adelantando, en el caso de personas con sobrepeso, es muy importante que el personal primero esté adiestrado cómo se movilizan esas personas, que usen fajas para evitar lesiones dorsolumbares. Y en muchos casos, yo mostré una pequeña diapositiva, se utilizan grúas para movilizar a estas personas. Cuando son obesas o tienen severa dependencia motriz y no se la puede andar moviendo de cualquier forma, hay que estar muy capacitado y muy preparado mediante los fisiatras y los kinesiólogos, cómo son los movimientos para no lesionar a las personas. Entonces, mi experiencia me lo muestra. Tuve una inspección y me dijeron que la gente que trabaja ahí usan faja, se sienten más cómodos, todo bárbaro. La inspección me dijo que no servían para nada. Para mí sirven, pero bueno. Claro. Bueno, mi experiencia, yo les digo, de 34 años en esto, no solo que sirven, que pueden evitar y las evitan algunas lesiones, porque las lesiones, desde el punto de vista de la gestión, implica ausentismo.
Claro. Hay que tener en cuenta. Es decir, además de que nosotros tenemos que cuidar al personal con que trabajamos, son personas igual que nosotros. Son los que están, lo que llamamos en la trinchera, son los que dan la cara por los directores y por los propietarios de las residencias. Los tenemos que cuidar porque tienen los mismos derechos que tenemos nosotros y los residentes. Esto hay que mirarlo desde ese lugar también. Pero por otro lado, si se enferma, si tiene una patología invalidante durante un tiempo, mientras hacen los procesos de rehabilitación, nosotros perdemos una persona que necesitamos para trabajar. Entonces, hay que cuidar a quien nos cuida. Eduardo, una pregunta, ¿estas fajas, quién lo tiene que comprar el personal o se lo tiene que otorgar la institución? Yo entiendo que la institución tiene que hacerlo. Yo entiendo eso, pero eso depende de... No sé si está reglamentado por las leyes de trabajo esto. Pero yo personalmente, yo creo que sí. Creo que debería estar reglamentado porque es un elemento de seguridad e higiene. Eduardo, ¿qué tal? Mi nombre es Guido. Te hago una consulta barra comentario. Vos hace un rato comentaste que estabas en una institución haciendo una remodelación o refacción, sí. ¿Cierto? Es un tema aparte ese, no solo la construcción, sino la remodelación o refacción de una institución funcionando, con residentes dentro de una habitación que vos tenés que pintar, un baño que clausurar porque hay un plomero, ¿no es cierto? Sí. Es como que empieza ahí casi un trabajo particular en una habitación, ¿no? Totalmente anómalo al funcionamiento de toda la casa. Bueno, les comento mi experiencia que está en curso. No es nada fácil. No. Afortunadamente, desde un cierto punto de vista, desde el punto de vista mío en cuanto a director de la obra, no afortunadamente para la dueña, que hubiera preferido que todas las habitaciones estuvieran llenas, lo cual hubiera sido terrible porque es imposible. Si las 48 plazas están ocupadas, no hay manera de hacer ninguna obra. Afortunadamente, había una habitación muy grande vacía y hay 11 habitaciones y había en otras 2 habitaciones, eso tiene 2 pisos, había pocos residentes. Entonces se los pudo concentrar en un par de ellas más chicas y liberar la grande y 2 chicas. Y atacamos ahí, estando vacío, hicimos todo el trabajo. Se hizo toda la instalación eléctrica nueva embutida, porque antes tenía, el dueño anterior tenía todo un sistema de cable canal, y bueno, todo eso no es lo mejor. Entonces, bueno, se hizo toda la canaleta, se embutió todo, se plastificó el piso, bueno, es una casa que tiene casi, el año que viene va a tener 120 años. Vamos a ver si la podemos meter dentro del patrimonio histórico nacional de alguna manera. Una casa construida en 1903, en Belgrano R, un jardín hermosísimo. Bueno, es muy difícil, porque además hay horarios para trabajar, ¿no? Los horarios de la construcción empiezan a las 8 de la mañana, digamos, hasta las 5 de la tarde. Bueno, ahí no se puede golpear nada antes de las 9 de la mañana, y entre las 12 y las 15 no se puede golpear nada porque es el horario de la siesta. Entonces hay que planificar muchísimo todas las tareas. Los momentos cuando se plastifica hay que cerrar herméticamente las habitaciones por lo menos durante un día, dejar abiertas las ventanas. Ya habíamos programado que las celosías de hierro se mandaran a reparar, ya estuvieran colocadas para que permitieran salir los olores del plastificado, que son olores de solventes bencénicos, y que no incidieran sobre el olfato de los residentes. Hemos sellado completamente las puertas. Entonces, es todo un trabajo, llamémoslo, de preparación y logística muy complejo, más allá de la construcción, que es muy simple. En el fondo, para un arquitecto es habitual hacer una canaleta, hacer poner una cañería, pasar cables, etcétera, etcétera. El asunto es qué es lo que hay en torno a todo esto, que hay personas residiendo. Y algunos de ellos, ya para la semana que viene, calculo, van a tener que ser trasladados de sus habitaciones a estas nuevas habitaciones, mientras se hacen las de ellos, a las cuales volverán quizá dentro de aproximadamente 20 días. Y son todos movimientos especiales, porque
personas que están, hay 2 comedores, uno en planta baja, otro en primer piso, las personas que van a ser trasladadas están acostumbradas a comer en la planta baja, y ahora estamos viendo qué es lo que conviene, que sigan yendo a planta baja o comer en el comedor del primer piso. Bueno, estos son temas de la gestión que van a tener que resolver ellos. Nosotros lo único que hacemos en cuanto a la obra es acompañarlos lo más posible para resolverle desde los horarios, la limpieza, mantener la vida de la residencia lo mejor posible. Los baños, afortunadamente, prácticamente nada se van a hacer en ellos, nada más que un cambio de artefactos, un embellecimiento de algunas cosas, digamos, un maquillaje, una cuestión de cosmética, porque no hay posibilidades de aumentar la superficie de los mismos, porque acá interviene todo el tema de la normativa actual. Esta residencia tiene una habilitación muy, muy vieja, y apenas nosotros tocamos algo y modificamos las superficies, nos aplican la nueva ley, y la nueva ley implica la adecuación completa de toda la residencia a la nueva ley, cosa que es prácticamente imposible. No sé si hay alguna pregunta. Estamos cerrando la clase, ¿no? Es decir, son 21:50, me parece que estamos cerrando, me parece conveniente hacerlo. No sé, Analía, ¿estás inquieta? Mariano, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Gracias, Guido, por tu pregunta última, ¿no? No, la pregunta ya la contestó él cuando habló sobre la habilitación y todo lo demás. Ok. No, una reflexión. Sí. Dale, Ana, dale. Que también al presentar, digamos, hay planos eléctricos también. Si hay una modificación y todo lo demás, hay que... Y eso, digamos, las inspecciones. ¿No es con previa inspección también? ¿Cómo? No te oí. Cuando uno hace una modificación también en la parte eléctrica, hay que presentar también nuevos planos y eso. Sí, en este caso no es una modificación de las cañerías. Ajá. Es decir, estamos repitiendo los mismos trazados con que se aprobó el cable canal, estamos repitiendo los mismos, incluso mejorándolo, pero las características técnicas, desde ya, que son respetando las normas del ente de regulación de la energía. Claro, sí. Se mantiene absolutamente todo. Bueno, era eso. Es decir, porque antes de entrar nosotros hubo una modificación relativamente corta en el tiempo, ahora más o menos unos 5 años, sí, que nosotros la sondeamos, la revisamos, pero tomamos la decisión de mantener los caños, porque los caños 5 años, los caños de plástico en 5 años no tienen ningún tipo de deterioro. Lo que nosotros al sondear tuvimos que sacar todos los cables, y al sacar los cables se deterioran, y yo personalmente, es una conversación que tuvimos con los propietarios, no me voy a arriesgar de ninguna manera. En el momento que se hace el sondeo no se puede tener el cable, tengo que sacarlo, y ahí es donde se destruyen, porque bueno, pueden tener rugosidades, añadidos, etcétera, y es la parte más riesgosa, tener un cable en mal estado, a pesar de todas las protecciones térmicas que uno tenga, de disyuntores, llaves térmicas, etcétera, etcétera. Los cables van al 100% nuevo. La cañería sabemos, porque hablamos con el técnico eléctrico que había hecho esa instalación, y habían presentado los planos correspondientes, estaba todo... Los caños estaban en buen estado. Lo que nosotros hicimos fue agregar, suplementando a los cablecanales, y en algunos casos hemos tomado la decisión justamente para, como es una casa de estilo, es un estilo neoclásico italianizante, en todas las partes donde hay molduras y detalles especiales de arquitectura, no canaletear ninguna pared, absolutamente ninguna, y hemos hecho todo un sistema de bandejas portacables tipo industrial, que después se van a pintar y van a quedar disimuladas muy arriba de todo, porque estamos hablando de techos de 4,50 metros de altura. Sí. Quedan muy, muy arriba, solamente en esas partes, y que vamos a utilizar para hacer algunos efectos de iluminación especial. Analía, tenías una reflexión final. Sí, solo una reflexión, pregunta. Si en función del planteo que hizo el arquitecto al final, respecto de que vamos a tener dentro de unos años personas más añosas, con mayor deterioro, si vamos a ir en todo caso a instituciones
más especializadas, ¿no? Me preguntaba eso, si, digamos, como por el grado de dependencia, porque creo que un factor a analizar también es el tema del alto costo que tiene, sea para la construcción y las instalaciones, como para todo el requerimiento de distinto tipo de personal que requiere una persona con una pluridiscapacidad, o, digamos, o el personal que requiere personas que necesitan otro tipo de estimulación, que tienen otras posibilidades. Bueno, yo estoy convencido de eso, y Jorge también, seguro, hemos trabajado juntos en el Ministerio de Salud de la Nación en normas, justamente estándares mínimos y básicos para residencias de personas con dependencia leve, moderada y severa. Estamos convencidos de esto, porque las personas viven más, y a medida que viven más, bueno, están más expuestas a discapacidades y están más expuestas a dependencia por estas discapacidades. Y estas discapacidades, muchas de ellas no se pueden atender ni resolver satisfactoriamente los cuidados con atenciones domiciliarias. Algunas de ellas requieren un cuidado permanente, continuo, de 24 horas. Si uno está dispuesto a transformar la vivienda de uno para alojar a un familiar o al padre, quien fuera, o uno mismo, en un pequeño instituto hogareño de rehabilitación, bueno, allá él. Yo creo que lo más conveniente son establecimientos de este tipo. Por eso creo que es razonable y apoyamos lo que hicimos nosotros trabajando en el ministerio. Esa normativa se las vamos a incorporar para la clase de hoy junto a la normativa IRAM. Y esta tendencia que dice Eduardo es una tendencia en Occidente muy pronunciada, de manera que hay un texto que se llama Las residencias que queremos, o Yo no viviría en un manicomio jamás, etcétera, textos que están a disposición de ustedes respecto a que los próximos años el incremento de la dependencia es un hecho, ¿no? De manera que sí vamos a una especialización, a una hiperprofesionalización, no tengan dudas, es así. Por eso yo planteé 21 y 55. de los gases medicinales, por eso planteé el tema de los gases medicinales, porque eso modifica en algunos aspectos la arquitectura, porque bueno, tiene que estar los depósitos de los gases, las cañerías, y esto empieza a parecerse a un sanatorio, sí, claro. Empieza a parecerse a una sala de terapia intensiva. Entonces, ¿dónde queda lo de hogareño? Bueno, también están cambiando las circunstancias, tenemos que darnos cuenta. Muy bien, muchísimas gracias Eduardo por la clase de hoy. Por supuesto quedan muchas cosas, pero para eso estamos. 25 de octubre, martes, 19:30, asamblea de diplomandas, segundo ciclo, por este medio, 1 hora, 19:30, 20:30, registro, escrito y distribución de conclusiones acerca de evaluaciones, cuestiones o mejoras que seguramente, o sugerencias que seguramente todos podemos hacer. Nos vemos el jueves próximo, nueva materia, organización y gestión para este horario y la última clase de Sandra, esperando que el 27 inicie Romina Rubín con atención de la dependencia y estas cosas. Vamos a un núcleo central de este cuatrimestre durante, digamos, la última de octubre y lo que queda de noviembre. Eduardo, muchas gracias y nos vemos el jueves. Ha sido un gusto. Gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. 3 horas y media de grabación, ¿eh? Ahora lo corto.